$235 antes de Cristo, Aristóteles midió la circunferencia. Eratóstenes. 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 Sí. Yo dije Aristóteles. Con una diferencia de dije cuánto, Aristóteles. doctor? Una diferencia como de un 6%, algo así. Dicen que entre 5 y 6%. 5 y 6%. Increíble, 35 años antes de Cristo. Eratóteles. Pero 2000 y pico de años. Pero Aristarco de Samos, ese fue el que jodió. De Samos. En el siglo IV antes de Cristo dijo, no, la Tierra no es el centro. No, el Sol es el centro del sistema solar, no es la Tierra. Ahora, y Domingo, hubo que esperar 14 siglos pero para no es, confirmar lo que había dicho Aristarco de Samos. No es eso, o sea, la fórmula en que Eratóstenes midió la circunferencia, que fue en Alejandría con unos péndulos y un tema. Él mandó a una gente a un templo en Tebas para cuadrar un poco la diferencia de altura de una medición y extrapoló con pura geometría, con pura matemática, perdón. Pero ¿cómo a pesar de eso la humanidad es capaz de involucionar y de apenas 300 años después negar todo eso y pasarse 1500 años? 14 siglos. 14 siglos. Hasta que llegó discutiendo Copérnico. eso. Y llegó Copérnico y dijo... A fuerza de que casi lo quemen. Dijo Copérnico, hace 1500 años Aristarco de Samos tenía razón. No es verdad que el Sol es el centro del universo ni del sistema. Óyeme, ¿tú sabes lo que? A pura matemática determinaron eso. Pero proyecciones matemáticas. Proyecciones matemáticas. No, pero además el costo humano que eso tuvo, o sea, esos 14 siglos. Ay, mi hermano. Tú sabes la gente que hubo que quemar y la cantidad de pensadores, y castigar. La cantidad de científicos destacados o en ciernes, porque había que sumarse ciegamente a los conceptos. Pero mira, tú empiezas a mencionar todos los científicos que, por ejemplo, Newton tuvo que retrasar su teoría de la gravitación. Sí. Tuvo que retrasarla por años y años porque el índice le decía que las cosas se atraían por otra razón. O, por ejemplo, ¿cómo se llama el médico suizo español? Servet. Miguel Servet. Dijo que la sangre circula, pasa por los pulmones, se oxigena y vuelve a los... Le dijeron, no, la sangre circula por un soplo divino. Sí. Y Miguel Servet lo quemaron vivo. Calvino, que no fue la iglesia católica. Y lo quemaron los protestantes. O sea, que no se lo peguen a la católica. Lo que pasa ¿Y cuál fue que murió en arresto domiciliario? Galileo. Arresto domiciliario, no pudo salir más. Y le fue bien. Y le fue bien porque era matarlo. Pero por sus vínculos familiares con el Papa y esa familia papal. Y declarado demente, además. Después del hambre, la ignorancia es el mayor obstáculo. Pero destacar también que en ese periodo. No sea tan cruel. Óyeme, ese periodo de crueldad, a propósito de lo que tú dices, la historia no conoce uno igual. El nivel de terror, el nivel de, ¿cómo decirlo?, de deshumanización de las acciones de un sector, específicamente aquellos sectores que dirigían la iglesia, porque era la iglesia que lo dirigía. No fue una ofensiva intelectual. Lo que pasa es que... Pero para terminar la idea, el concepto de tortura realmente no tuvo un punto más alto en la historia de la humanidad que justamente en ese periodo. Sí, mira, lo que pasa es que de cualquier manera la humanidad ha ido evolucionando en una búsqueda permanente de una verdad compartida y la defensa de la certidumbre. O sea, muchas veces se le tenía miedo a una verdad que desplazaba a otra verdad que compartían demasiado gente. Y se le tenía miedo porque el ser humano necesita certidumbre para estar estable, para vivir con estabilidad. Entonces, el desplazamiento de verdades generaba tanta incertidumbre que provocaba una reacción que llevaba a la eliminación física de quien descubría una verdad. ¿Entiendes? O quien se atrevía. Porque amenazaba la certidumbre. Pero sin embargo... Y amenazaban también el status quo, el orden de entonces. Que es la certidumbre. Lo que nos lleva... Perdón, Rafa. Cuando uno ve la dificultad que en la historia aparecen para superar la brutalidad inicial de la convivencia animal del desarrollo civilizatorio, porque hemos ido ascendiendo, esa existencia de la hoguera, sostenida por las religiones mismas, porque la Iglesia Católica fue que quemó a muchos de esos santos
Y desde ese punto de vista que ustedes recogen hoy a los evangélicos, eso no es problema. Era general la hoguera de todas las dimensiones cristianas. Ahora, lo que yo quiero significar. Coño, hay que agradecerle a Voltaire, que hay una. Diablo, se quedó solito, él solo, frente a la Inquisición entera y los clérigos todos de un lado. Y él solo lo desafió. Que ha habido una tendencia hacia la autonomía personal de los ciudadanos, hacia el reconocimiento materialista de la vida. Todavía las religiones juegan un papel importante en crear un factor de comunidad y de motivación, pero la tendencia es una reducción cada vez mayor de los espacios que te transfieren para entender la vida a la dependencia de la evangelización, por ejemplo. Hay un inevitable proceso de que podamos asistir a un predominio racional de la vida que no tenemos todavía. Ustedes están contando dificultades. Usted se imagina que un juicio como ese, ¿cuál es el eje del universo? ¿La Tierra o el Sol? ¿Costó vida por paquete? Hoy día, la velocidad y la dimensión que tiene la ciencia y la tecnología deja en el olvido las dificultades de antes, porque estamos viviendo el momento de la más alta superación del crecimiento tecnológico y científico. Fafa, pero quizá empatando con lo que decía Domingo del principio, yo no estaría tan de acuerdo porque puede poner una situación igualita a la de Aristóteles. O sea, hace 150 años Luis Pasteur descubrió las bacterias o los virus. ¿Cuál fue el doctor? Y patentizó, por decirlo de alguna forma, e hizo pública y práctica y demostró la efectividad de las vacunas. Y a partir de ahí duramos 100 años vacunando a gente y erradicamos la viruela, que fue la azota de la humanidad. Polio, y hoy en día, en ese momento de máxima plenitud intelectual y científica y tecnológica que tiene la humanidad, que tenemos hoy en día, hay gente que están cuestionando los métodos básicos que tuvo Pasteur en cuanto a poder descubrir con el microscopio y cuestionar la validez de la vacunación. Pero no pierda de vista. El atraso. O sea, la estupidez es humana, ¿no? El atraso. Oye, pero ese cuestionamiento lo vemos hoy con el tema del COVID. Señores, sí, a eso que me refiero. Señores, ahora el que fue sabio fue Descartes, René Descartes. Él escribió su discurso del método, 1637, que es el acta de nacimiento del racionalismo y de la revolución científica. Es el punto de Ahora, ¿qué hizo él? Se lo dedicó a Nuestra Señora de Notre Dame. Sí. ¿Tú entiendes? Se fue. Aquí lo hubiéramos dicho que Descartes era un tigre. Se protegió. Dijo, sí, pero no, que ya no hay entidad superior ni deidad que dicte la razón del hombre, solo el pensamiento y la luz de la claridad, de la intelectualidad y el intelecto puede dar explicación a los fenómenos. Bueno, gracias a Nuestra Señora de Notre Dame. ¡Oh! Ese es un sabio. Vámonos con. Hablando de sabio. Vámonos con un sabio. Acaba de perder, pero es un sabio. Ahí le diste una patada. Perdió la universidad. Perdió la universidad. Pero están hablando de la duda. No perdió el maestro, lamentablemente. Perdimos todos. Perdimos todos. No, pero comenzó la universidad con la derrota. Ahora, consiguió el voto de Fafa, hizo algo histórico. Desobedeció el partido Fafa y apoyó a Lenchi. Sí, eso es verdad. Es verdad. ¿Ese hombre va a ser rector? Sí, claro. Para que tú lo sepas. Claro, yo lo escribo. Es mi compromiso que yo era en llave de su papá y lo vi en chiquito crecer. Bueno, vámonos con el en llave. Bueno, pero hablando entonces de derrotas, yo no iba a hablar de eso, pero voy a hablar de eso. Bueno, pues vámonos con el maestro. Pero no lo boicoteo. No, pero lo voy a ver. Magnánimo en la victoria y humilde en la derrota. Sí, pero humilde en la derrota. Al revés. No, pero diríamos que es desde un ángulo constructivo. Es esa derrota desde un ángulo constructivo. Puente de plata. La derrota obliga a todo el mundo a la humildad. ¿Quién fue que dijo? Puente de plata para los derrotados y puente de oro para los victoriosos. Uno que ganó. Don Lenchi Vargas. No, bien, muchísimas gracias, Domingo. Todo el cariño para este equipo y al dominicano de aquí y de allá. Nuestra mejor consideración, donde quiera que esté. Bueno, sí, yo hace días que debí de hablar algo de la UAS y del proceso en el que participé. Y quiero aprovechar, ya que hablamos de derrotas y de victorias, para hacer un breve resumen sobre eso. Empezando por agradecer de manera sincera, profunda,
con toda mi alma a todos aquellos profesores y profesoras que depositaron su voto en favor de nuestra propuesta a la Vicerrectoría de Extensión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en ese proceso eleccionario basado en ese modelo democrático que tuvo como día de sufragio el miércoles pasado, pero que todavía no termina. Ese día sí se eligieron varias autoridades, sin embargo quedan otras pendientes para el día 29, es decir, el próximo miércoles. Reitero mi agradecimiento a aquellos que lo hicieron, porque quien votó por nuestra propuesta, aparte de lo que puedan ser campos de amistad, campos de cercanía, de afectividad, que siempre existen en estos procesos de sufragio, lo hizo también basado en la concepción que nosotros defendimos, en esas ideas de esa universidad que necesita ser sacudida, en esa propuesta que clama por una universidad renovada, una universidad del siglo XXI, que se comprometieron tanto conmigo hasta el tuétano con esa proclama de una universidad moderna, la universidad que reclama el mundo de hoy y que además exige la realidad social, económica, política, humana de República Dominicana. La UAS es un brazo de esta nación. No se trata, lo he dicho muchas veces, de una simple presencia académica. No es un centro cualquiera, se trata de un centro de cultura fundamental, el más importante de manera activa en la historia viva actual del país que cuentan los dominicanos. En ese proceso yo llegué a un 21% de la votación y debemos decir que, o más bien recordar, que nosotros nos estábamos moviendo entre dos grandes bloques. El bloque de los candidatos a rector. Yo no tenía un candidato público a rector, aunque finalmente voté por uno, que era con el que tenía más cercanía en términos de relaciones afectivas y también de relaciones académicas. Pero esos dos grandes bloques llevaban a sus 4 vicerrectores, porque también se elegían 4 vicerrectores. Yo no estaba en ninguno de los dos. Y ambos bloques se manejan con grandes recursos. En el caso nuestro nos manejábamos con la sencillez y la humildad del favor, del apoyo de los profesores. Era nadando contra dos grandes corrientes, era nadando o marchando en medio de dos grandes muros, dos grandes murallas. Y aún así nosotros logramos alcanzar ese 21% de los sufragios, que además debo destacar, se trata de votos profesorales. En el caso nuestro, la totalidad de ese 21% son votos profesorales. No hay un voto estudiantil, ni hay un voto del sector administrativo. Estamos hablando que más de 150 votos de esos dos sectores no participaron, ni siquiera con una expresión de voto en favor mío. Por lo tanto, aunque yo no he hecho la proyección todavía, no se trata realmente, si solo nos concentramos en lo que significó mi voto, que era un voto profesoral 100%, entonces estamos hablando de más de un 27% de la votación estrictamente profesoral hacia todos los candidatos a las posiciones generales de la UAS. Y eso no deja de ser una hazaña. Sabemos, no alcanzamos la meta. Nuestra meta era llegar a la segunda vuelta, ni siquiera pasar, porque era difícil que 4 candidatos, uno de los 4 pasara en primera vuelta. No llegamos a la segunda vuelta, pero sí hicimos una gran hazaña. Y a propósito de eso que digo, aquí vienen también temas que tienen que ver con esa universidad que nosotros necesitamos. Esa UAS ha hecho un papel extraordinario, trascendental en República Dominicana. Está un tanto paralizada, eso es cierto. Por eso estamos hablando de que necesita ser removida, necesita de una reingeniería, pero siempre basado en ese modelo democrático que es el que ha permitido esa alianza pueblo-universidad de los últimos decenios. En ese sentido, que quiero destacar ese tema. ¿Cómo es posible que diríamos que el cuarto candidato y el tercer candidato que fui yo no consiguiéramos un voto estudiantil? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? ¿Cómo es que están los votos estudiantiles totalmente comprometidos con uno o con otra candidatura a la rectoría? ¿Cómo es eso posible? Entonces, allí hay planteado un problema serio, hay un problema de corte institucional, pero también moral.
Hay un problema moral planteado. Y eso es uno de los elementos que tenemos que considerar en este proceso de transformación que la universidad tiene que darse de manera urgente, que no puede seguir relegando para poder conectar con su naturaleza, con lo que ella dice ser. Hay que revisar ese modelo electoral, porque no es posible que los votos estudiantiles estén totalmente enclaustrados, comprometidos, todos en una sola dirección. Allá hay factores morales, dijimos, que ponen en entredicho la necesidad misma de ese movimiento, que ponen en entredicho su justificación histórica hoy, y es uno de los temas que hay que discutir. Creo que hay que discutir el tema de la presencia, la representación estudiantil, tal como está hoy, aunque yo creo ciegamente que hay que consolidarla, pero hay que consolidarla con las unidades estudiantiles académicas, con las asociaciones de carreras de las distintas facultades. Es ahí donde está el valor de la construcción ciudadana, de ese nuevo ciudadano, de ese ciudadano comprometido como profesional con la sociedad. Y es un tema que dejamos en agenda. Porque esta sociedad tiene que discutir junto con la UAS hacia dónde va. Y esperamos que con la nueva gestión que se inicia, ese proceso también encuentre una apertura. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.